Malaquías capítulo 3. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer lo que está escrito en el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Padre, por volvernos a reunirnos para oír una vez más su bendita palabra. En este versículo hallamos lo que el Espíritu Santo dice en cuanto a dos grupos que había en Israel en ese entonces, y que entre los dos grupos que había en Israel había un contraste muy grande, porque un grupo actuaban conforme Dios lo quería, hacían lo que Dios le agradaba, caminaban delante de Dios conforme a la voluntad de Dios. No obstante, el otro grupo era un grupo que estaba hastiado de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Según leemos en el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, así decían los que componían ese otro grupo. Decían ellos, por demás es servir a Dios, decían. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Quiere decir entonces de que había un grupo que estaban muy de acuerdo a los mandamientos de nuestro Dios. No cabe duda, actuaban con justicia, porque actuar con justicia es hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Es darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Es servir a Dios como Dios quiere, como Dios desea. Mientras tanto, en el otro grupo se veía una injusticia, por cuanto ellos ya no estaban de acuerdo con lo que Dios decía. No le daban a Dios la alabanza, no le honraban, no le glorificaban. Vivían en plena desobediencia, aunque lo sabían, pero se mantenían en una rebeldía para con Dios. Y es por eso de que hallamos en este versículo 18 que dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Había un contraste muy grande, en otras palabras, veía nuestro Dios especialmente una gran diferencia entre ellos. Pensando en esto, podemos considerar que en el mundo en el cual estamos, ya que es muy cierto que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia, pero estamos todavía peregrinando en este mundo, caminando en este mundo.
No hemos salido del mundo, no estamos todavía en la patria celestial, estamos todavía en el mundo. Podemos pensar en cuanto a que en el tiempo en que estamos aún, todavía se puede considerar a dos grupos, y que en estos dos grupos se deja ver una diferencia muy grande, un contraste, en otras palabras, muy grande. Porque mientras tanto un grupo que es la iglesia, que podemos considerar que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, que camina en este mundo, pero tratando de hacer lo que Dios quiere, tratando de vivir como Dios quiere. Es cierto que estamos en este cuerpo de carne y que en base a este cuerpo de carne es de que nos cuesta actuar perfectamente como Dios anhela que actuemos, pero hacemos un esfuerzo. Como dice uno de los siervos del Señor Jesucristo, aunque sea un 60%, pero hacemos un esfuerzo de caminar en este mundo como Él desea, como Él quiere, tratando de hacer lo que Él quiere que hagamos, de vivir como Él quiere que vivamos, y que de esa manera podamos darle a Él la honra y la gloria debida a su santo nombre. Yo recuerdo mucho las palabras de un hombre de Dios que ya se fue con el Señor. Decía él que darle la gloria a Dios no es meramente hacerlo gritado en una congregación, como se oye muchas veces en algunas congregaciones que se mantienen dando voces diciendo gloria a Dios y gloria a Dios y que gloria a Dios. No, la gloria a Dios se le debe de dar a Él mediante nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. Eso es darle gloria a Dios. Tratar de vivir como Él quiere, tanto como nuestra manera de andar en este mundo, nuestra manera de expresarnos o de hablar, nuestra manera de vestirnos, de arreglarnos, y en fin, tantas cosas con las cuales nosotros podemos darle la gloria a Dios, la gloria que Él merece. Eso lo hacemos nosotros, la iglesia. Y la iglesia es uno de estos dos grupos que todavía está en el mundo. Mientras tanto, está el otro grupo que no ignora cómo quiere Dios que camine delante de él el ser humano. Pero ese grupo solamente sabe, pero no lo hace, no quiere, no se sujeta. Viven, pero viviendo una vida de acuerdo a sus propios pensamientos, muy de acuerdo a su manera de pensar, de vivir, de hablar, de actuar como a ellos les agrada. De manera que podrían hasta decir que aprovecha que guardemos la ley de Dios, que andemos afligidos en presencia de Jehová, de manera que ellos viven como ellos quieren, en desobediencia, viven conforme a sus propios pensamientos. Ese es el grupo de gente que compone el mundo de pecado, el mundo de maldad.
el mundo de la incredulidad, que creen ellos que con clamar a Dios tienen a Dios para que Él sea el que los guarde, que los libre, el que actúe en favor de ellos en todo momento, con una creencia que por su manera de actuar en una forma piadosa, pero no como lo considera Dios realmente, que con eso se van con Dios cuando mueren, y eso no es así. Oiga que dice la palabra, vamos a leer otro versículo. En el libro de Job, y oiga que dice el capítulo que vamos a leer del libro de Job, capítulo 37 del libro de Job, y vamos a considerar lo que dice en este versículo. Libro de Job, capítulo 37, versículo que vamos a leer es el 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Esa pregunta se la hicieron a Job por un hombre llamado Eliú. Eliú le dijo esta vez a Job: ¿has considerado tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Muchas veces nosotros tenemos una oportunidad de ver, de considerar las nubes. ¿Y qué tan lindas las maravillas que hace Dios con las nubes? Se ve un atardecer tan lindo, tan hermoso, que muchas veces hasta se puede considerar en los calendarios unos paisajes tan lindos por medio de las nubes. ¿Quién las hace? Las hace el Señor. Son maravillas que Él hace. Por eso dice las maravillas del perfecto en sabiduría. Cuando nosotros llegamos a Cristo por primera vez en la historia de nuestra vida, llegamos al Señor, pero viviendo una vida desagradable, que no había nada bueno en nosotros. No salía de nosotros ninguna alabanza, ninguna honra, ninguna gloria para Dios. Pero que cuando llegamos a Él, Él hizo una gran maravilla en nuestra vida, hermanos amados. No sé si usted lo ha considerado. Él ha hecho una gran maravilla en nuestra vida, que realmente vale la pena que usted y yo meditemos en ello y nos demos cuenta que esa maravilla que hizo en nosotros, hizo manifestar entre nosotros y el mundo una diferencia muy grande, una diferencia incomparable, oiga, hermano y hermana. Yo recuerdo un hombre de Dios que contaba que cuando él estaba en la incredulidad, cuando estaba lejos de Dios, estaba totalmente perdido en el vicio del aguardiente, y andaba el hombre todo harapiento, todo sucio, pero era el efecto del pecado que había en él conforme a la astucia del diablo. Pero un día escuchó el mensaje de la palabra de Dios y entró de lleno a la congregación y se entregó a Cristo. En el momento en que entró y se arrodilló, le dijo a Dios: si en verdad me recibes, recíbeme así como estoy. Y desde ese día, desde ese momento, Dios hizo una maravilla en él,
y lo transformó y lo llegó a ser un hombre diferente a los compañeros de vicio con los cuales él andaba. Se dejó ver una diferencia muy grande. ¿Cuál fue el propósito o es el propósito de Dios de hacer una maravilla en cada uno de los que llegamos a Cristo, hermanos amados? Lo hizo con el fin de que entre nosotros y la gente que no conoce a Dios haya una diferencia muy grande. Es cierto que estamos en un mismo cuerpo de carne, pero con una diferencia. Esa diferencia es el resultado de que ahora usted ya no es el mismo de antes, que usted ya no es la misma persona con las mismas actitudes, con el mismo carácter, con la misma manera de vivir en el mundo como cualquier persona en quien Dios no ha hecho una maravilla a causa de la desobediencia, de la incredulidad y de la dureza de corazón del hombre y de la mujer en cuanto al Evangelio. Dice la palabra: has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría. Esa maravilla, hermanos amados, es lo que nos hace diferenciarnos de la condición de la gente del mundo que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios. Yo recuerdo las palabras de un siervo que dijo en una ocasión: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Hay que andar como la gente, dicen ellos, hay que andar como la gente. Pero ¿cómo anda la gente?, decía el hermano. La gente anda como quiere, decía él. Los hombres con el cabello largo, tatuados. Los hombres vestidos como ellos quieren, como a ellos les agrada. Las mujeres con el pelo cortado, con las uñas de los dedos de las manos y de los pies pintados, con aretes, con anillos, con cadenas, con brazaletes, con el cabello pintado y en fin, tantas cosas. Así anda la gente. La mera y verdadera expresión es que hay que andar como Dios manda. Eso es distinto, ¿verdad? Eso es diferente. Andar como Dios manda. Porque andar como manda Dios, hermanos, es una manera de vivir, pero sujeta a la voluntad de Él. Es querer tratar de vivir como Él quiere, como a Él le agrada. Lea la palabra en el libro de Números, capítulo 15, versículo 37 y 38. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Aquí hallamos este mandamiento de Dios para el pueblo de Israel. El cordón de azul en las franjas de los vestidos de los hijos de Israel era un recordatorio de una vida separada. ¿Por qué? Porque los habitantes de todas las naciones que estaban alrededor de ellos no tenían esa franja azul en el borde de sus vestiduras. Solamente Israel se veía así, con esa franja azul que hacía una diferencia en toda la gente que los rodeaba, que no tenían parte ni suerte con Dios. Eso era lo que hacía la diferencia en ellos, porque el cordón de azul, oiga hermano, es el color celestial usado en los bordes de las vestiduras
de los sacerdotes significaba que la obediencia y el carácter de los siervos de Dios debía ser celestial. Ahí se tenía que ver esa diferencia. Nosotros, hermanos, hoy nosotros los creyentes en el tiempo de la gracia, nosotros no estamos ordenados a usar una franja azul en el ruedo de nuestros pantalones, ni las hermanas en el ruedo de sus vestiduras, no, sino que ahora la diferencia de nosotros en cuanto al mundo y en cuanto a una manifestación de un carácter muy celestial consiste en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana en medio de un mundo de pecado, de maldad. Cuando alguien que no pertenecía al pueblo de Israel miraba a alguien con una franja azul en el borde de su vestidura, luego se daba cuenta y decía: ese es israelita, ese no es de nuestro país, es israelita. Se distinguía, se veía la diferencia en él. Así también, hermanos, se tiene que ver la diferencia en nosotros también. ¿Cómo se ve? En que el creyente ya no se viste como se vestía en el tiempo de la incredulidad. En que una hermana ya no se viste como se vestía cuando era incrédula. Tiene que haber una diferencia en ella. Por eso es, hermanos, de que Dios quiso hacer una maravilla en nosotros. Lástima cuando nosotros no lo comprendemos. Por no comprenderlo es por lo cual no dejamos ver muchas veces la diferencia entre nosotros y el mundo. Ya ve usted que cuando llega la mentada Navidad, la mentada Nochebuena, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, ahí están con sus luces de colores en sus puertas, sus ventanas, en las terrazas de sus casas. Y lamentablemente también hay creyentes que lo mismo hacen. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios hizo una maravilla en ellos para que haya una diferencia también con la gente que no conoce a Dios. Muere un creyente y ponen un moño negro también ahí, como lo hace la gente que no tiene esperanza de salvación. Y la gente de incrédula tiene razón de hacerlo, porque ellos no tienen esperanza en ellos de que un día estarán juntos con Cristo por la eternidad. Pero nosotros los creyentes sí. ¿Y por qué el creyente actúa igual? Aquí tal vez no se ve, ¿verdad? Porque el vestuario es diferente, pero por allá van las hermanas a un entierro, ahí van de negro también, de luto. Ay, Dios, qué barbaridad, ¿verdad? No hay una diferencia. Llegan a sepultar al muerto y antes de sacarlo para el cementerio, alguien dice: por favor, nos ayudan a llevar las coronas, las flores. Sí, dicen las hermanas, ahí van también con sus manojos de flor, también ahí en el entierro, ahí van con sus coronas también. Ay, Dios, qué lástima, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de ello? Es por no entender que usted, que yo ya no pertenecemos a ese grupo que vive en desacuerdo con Dios, que vive en desacuerdo a la voluntad de Dios. Somos los que componemos ese grupo que se reúne para cantarle a Dios, para alabarle a Dios. Ahí está la gente que no conoce a Dios, como ellos oyen por las bocinas. Oyen a veces cuando los creyentes están cantando. Algunos se ponen a cantar himnos y están cantando las canciones del mundo. No, así no, tiene que haber una diferencia. Por eso es que a nosotros nos es aconsejado, si le cantamos a Dios, cantémosle a Dios. Pero no que le cantemos al mundo y le cantamos también a Dios, no hay una diferencia ahí. Oiga qué dice la palabra de Dios. Primera carta que escribió el apóstol Pedro. Y vamos a leer lo que está escrito
Vamos a ver lo que está escrito en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Oigan, ¿cuál será la causa de esa recomendación, de ese consejo del apóstol Pedro en este versículo? ¿Sabe cuál es la causa de ello? Es porque esa es la forma de arreglarse la gente del mundo. Sin duda el apóstol Pedro escribió eso con el fin de que haya una diferencia entre la mujer cristiana y la gente que no conoce a Dios. Ahí está la gente del mundo con aretes, con anillos y con cadenas y ahí anda también la cristiana con un aretito bien chiquitito para que no es tan fácil se le vea. Ahí anda también la mujer cristiana con las uñas pintadas con pintura para que no se note, echan algo que no se ve. Pero ahí andan pintadas, y que sea un poquito después se echan algo en la cara. No, eso es lo que prohibió el apóstol Pedro por el Espíritu Santo ahí. Pero oiga que dice la palabra también, ahí vamos a concluir. Dice la palabra que estamos leyendo, sujetas a vuestro marido. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, ellos viven, pero a su gusto. En vez de que el hombre manda en la casa, la mujer manda en la casa. En vez de que el marido como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, tenga el mando, la mujer lo tiene. En vez de que el marido ponga el orden en la casa, la mujer es la que ordena. Qué feo, ¿verdad? Y eso ya no es la manera en que debe de actuar una mujer cristiana. Lo hace el mundo porque ellos no conocen a Dios. En cuanto a nosotros los varones, hallamos en Ezequiel 44, versículo 20. Dice la Biblia, no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello. ¡Qué cuidado del Señor, hermanos! Sino que lo recortarán solamente. Imagine hasta dónde llega el Señor, que hasta en eso Él nos corrige. A Él no le gusta vernos con el cabello largo. Tampoco no le gusta a Él vernos pelones, no, sino un recorte. Qué bonito se ve, ¿verdad? Un creyente con un recorte. Porque peor si es predicador, peor si es enseñador, peor si es anciano de la asamblea y todo peludo, parado aquí enseñando al pueblo. Y si está todo rapado, peor si es un enseñador o predicador, todo rapado y encorbatado y enseñando al pueblo. No, el Señor coloca el orden en nosotros para que haya una diferencia. Y nosotros, hermanos, así le gusta, así le anhela a Él ver a su pueblo que se reúne, que se congrega para alabarle y glorificar su nombre. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, para que mientras venga Cristo para llevarnos con Él, nosotros podamos marcar la diferencia que debe de haber entre nosotros y el mundo que no conoce a Dios, pero esto es a través de la obediencia a la palabra, a los mandamientos con los cuales Él nos manda, para que nosotros lo hagamos y vivamos para la honra y la gloria de su santo nombre. Gracias damos a Él por su palabra que nos ha hecho oírla